Hacemos el saludo de bienvenida. ¿Me regalan sus pulgares? Todo lo que estén por ahí, vamos. Con muy bien Soledad, espectacular, muy bien Ernesto, excelente. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar comienzo a esta reunión para charlar de este tema que muchas veces se plantea, ¿no? Tengo tantos usuarios, necesito tal equipo, pero bueno, antes, como de costumbre, ¿cómo andás, José? ¿Cómo andan las cosas allá en México? Bien, bien, muy movida, gracias a Dios, muy movida, a pesar de que es agosto y es temporada de vacaciones. Aquí va, el ritmo tiende Ah, a bajar, pero yo creo que con todos estos temas de que ha venido con estas escasez de productos que poco a poco han venido en Microtik entregándonos, se están reactivando muchas actividades y bueno, eso es positivo, ¿no? Para la comunidad y en general. Y creo que esto es un mes atípico, por supuesto, un mes atípico por eso, pues porque está llegando mercancía de Microtik y bueno, todos los proyectos que están wow. rezagados están empezando a salir adelante. Bueno, ahorita también aprovechando también la promoción de los próximos entrenamientos. Bueno, ya te cuento que toda la documentación y los videos del Spotic ya están arriba en la página para que los puedan Ah, ver excelente. posteriormente. O sea, trabajando A pleno. bastante fuerte, a pleno, así es. Buenísimo. Muy No, bien. y aparte con el tema de los equipos, los monstruos que viene sacando MikroTik, los switches con capacidad de ruteo por hardware, los Sí, equipos con puertos de 40 gigabits, y de 100 monstruosidades. Y y de de 100 100. y de 100 no solamente routers, también switches, ¿eh? También viene con switches de 100 gigabit. Eso es una novedad que de Wow. MikroTik recientemente acaba de mencionar. Ahorita nos liberaron 100 CCR 2116, que es lo que viene más o menos a suplantar a el 1009 al 1009 y al 1016, que es el Mirá 2116 vos. que viene con cuatro puertos de fibra de 10 gigabit. Y los 5009 que por fin, bueno, se viene más o menos a Buenísimo. competir con el 40, con el 4011. Ah, mirá vos con el Eh, 4011, muy bueno. eh, Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto es muy interesante porque una de las variables que tenemos que considerar muchas veces cuando tenemos que elegir el hardware, si no es la primera, es nuestro proveedor, ¿sí? Entonces, normalmente abusamos de José porque lo contactan de toda Latinoamérica, a pesar de que más que nada él vende en México, en decirle, che, José, me ofrecen tal equipo, ¿sirve para reemplazar tal otro? Entonces, José tiene que estar respondiendo esas preguntas técnicas, a pesar de ser el gerente comercial, pero bueno, el gerente comercial de Microtik México es consultor certificado de MTCNA y otras certificaciones, así que cuentan con él. Gracias, estamos a sus Bueno, órdenes. buenísimo. Muchas gracias, José. Vamos a dar entonces comienzo a esta charla sobre criterios para elegir hardware, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla, así vemos la presentación directamente. Acá estamos. Como de costumbre, recuerden, pueden levantar la mano. Estoy atento a la mano en Optimix también. Recuerden, dentro de Optimix tenemos la posibilidad de levantar la mano. Dentro del evento, abajo a la derecha van a ver una manito, ¿sí? Si llegan a levantar la mano, voy a estar mirándolos. Si llegan a levantar la mano en el Zoom también. Recuerden, no tienen que esperar a que termine mi idea para preguntar, ¿sí? Y si se arrepienten de levantar la mano en Optimix, pueden refrescar la página con F5. Lo veo a Heiner Moreno con la mano levantada. Contame, Heiner, ¿querés preguntar algo? ¿Cómo elegir el router MikroTik que necesitas? Entonces, panorama de Optimix. Optimix Networks es una consultora, una comunidad de consultores que desarrollan la guía estratégica de redes y en ese proceso siempre basado en transmisión de conocimiento, siempre mediante reuniones remotas por Zoom, mediante las cuales capacitamos al personal y cada vez que implementamos una solución explicamos qué hicimos para que vos seas quien gobierna esa solución, ¿sí? Quien tenga el control cotidiano de esa solución. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta de que no me traje el agua. Un segundito, por favor. Ahí está. Disculpen, me había olvidado de traerme el agua. Francisco Javier levantó la mano. ¿Querés preguntar algo, Francisco? En Optimix. ¿No? Perfecto. Entonces, seguimos.
Los entrenamientos oficiales que empiezan el 7 de septiembre, ¿sí? Empezamos con el MTCNA, el entrenamiento esencial, luego viene el avanzado de calidad de servicio y el de seguridad en paralelo, y por último el avanzado de ruteo. Ahora también el 6, el martes 6, empieza un MTC INE, ¿sí? El avanzado de avanzados, que es el único entrenamiento que requiere tener cursado el MTCRE. Así que bueno, estos son los webinars que preparan esta serie de entrenamientos que vamos a tener. Esta es la cuarta edición de este año, del 2022, ¿sí? Así que estamos atentos a cualquier consulta. Recuerden, en México y Guatemala van a ser guiados directamente por José, por Microtik México. En el resto de Sudamérica nos contactan a través de Optimix o con los grupos WhatsApp. Vamos entonces, objetivos de esta exposición. Analizar qué criterios considerar más relevantes para comparar routers MikroTik. Resaltar algunas ventajas estratégicas en algunas versiones de bajo costo. Comprender qué funcionalidades del sistema router OS aprovechan mejor algunas virtudes de hardware de los routers. Claro, hay routers que sirven para una cosa y otros routers que sirven para otra, ¿no? Uno muchas veces ve routers con muchos puertos Ethernet y dice, uy, esto debe ser muy poderoso, y no para todas las funcionalidades. Vamos a ver qué conceptos considerar. Entonces el grupo WhatsApp para hacer preguntas. Estoy siguiéndolos también a través de este grupo. Atento a Microtik Latam. Bueno, la guía principal obviamente va a ser microtik.com/products, ¿sí? Dentro de la página entonces oficial de Microtik vamos a la sección productos y ahí tenemos una herramienta bastante interesante. La verdad que hoy tenemos un universo de productos que ya marea, ¿no? Entonces vamos a tratar de clasificarlo un poco. Acá a la izquierda tenemos un criterio de clasificación. Fíjense, los productos nuevos, los productos con puertos Ethernet, los switches, los sistemas inalámbricos. Jorge, no se ve en la presentación. Ah, perfecto. Ah, porque compartí la presentación y no la pantalla. Muchas gracias por avisarme. Ahí estamos. ¿Ahí estamos viendo? Sí. ¿Ahora sí? Buenísimo. Sí. Entonces vemos routers con puertos Ethernet, switches, sistemas inalámbricos para oficina, o sea, Wi-Fi. Diferenciamos lo que es sistemas inalámbricos, que es para hacer enlaces fundamentalmente, o cobertura urbana, con los sistemas de hogar u oficina, ¿sí? Que es para equipos de consumo. Después tenemos los equipos LTE, que fundamentalmente están preparados para conectarse a las redes 3G, y algunos otros productos especiales que sirven para funcionalidades específicas, como por ejemplo la posibilidad de enviar datos sobre cables de tensión, o dispositivos para hacer control de dispositivos de hardware. Los enlaces de 60 GHz, muy interesantes. Gabinetes, puertos, interfaces, SFPs. Entonces, vamos a ir viendo un poquito cuáles son los equipos más trascendentales dentro de este universo. Entonces, lo primero que tenemos es la posibilidad de filtrar la vista. Entonces, acá arriba, más allá de estos grupos, fíjense, tenemos esta opción, Search. Entonces, si yo pongo AH, ya me va a mostrar los equipos, el famoso RB1100AH. Si yo pongo AX, me va a mostrar este nuevo routercito Wi-Fi, que ya trae Wi-Fi 6. Vieron que actualmente estamos en una transición de router OS versión 6 y router OS versión 7. ¿Sí? Microtik todavía no declara la versión 7 como estable, pero a pesar de eso hay algunos equipos que ya vienen forzados con IP versión 7. Ese es el caso de este hub. ¿Sí? Aquellos, no sé si todos tuvieron, yo tuve varios y por eso lo recuerdo con afecto, el hub AC cuadrado, un equipo muy interesante porque es un routercito con 5 puertos Ethernet, con Wi-Fi de 2.4 y de 5.8, pero la particularidad es su potente procesador. Bueno, vamos ahora a ver qué nos depara el AX2, también un routercito Wi-Fi muy potente. Primera aclaración de la experiencia.
¿sí? La experiencia. Este equipito, el hub AX cuadrado o AC cuadrado, es un equipo muy interesante porque tiene mucho CPU, pero no tiene mucho alcance su Wi-Fi. ¿Por qué? Son dispositivos con antena incorporada. Entonces, no siempre tienen una buena capacidad de irradiación y de captación. Entonces, si yo quiero llegar lejos, posiblemente este equipo no sea ideal. ¿Sí? Es un equipo compacto, práctico, con mucho CPU, puede lograr buenas tasas de transferencia, en especial el AX cuadrado que tiene Wi-Fi 6. ¿Sí? Entonces, tenemos muy buena velocidad de transferencia, pero no vamos a tener el alcance que a veces tienen los equipos con antenas exteriores, ¿sí? Como por ejemplo nuestro querido 4011. Así que a tener en cuenta limitaciones de estas opciones. Ok, seguimos. La posibilidad de filtrar la vista. Y tenemos esta clasificación general que vimos recién, ¿sí? Routers Ethernet, switches, sistemas inalámbricos. Bueno, más allá de todo este análisis que hagamos de hardware, de puertos Ethernet, etcétera, en general hay un criterio que tenemos que considerar fundamental e inicial para evaluar el equipo que vamos a utilizar según la situación, que es el rendimiento mediante los test results. ¿Sí? La primera variable que nos ofrece MikroTik para poder hacer una comparación objetiva de la capacidad de gestión de tráfico que tiene un equipo son los test results. Entonces, cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, este equipo, este AX cuadrado, acá tenemos estas 4 pestañas, especificaciones, cuestiones de drivers o de recursos para descargar, galería de fotos y test results. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes inicien este análisis de, che, Jorge, tengo 20 usuarios, tengo 50 usuarios, tengo 200 usuarios, tengo 2000 usuarios, ¿qué router necesito para cada situación? La variable principal que tenemos que tener en cuenta es el ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda prácticamente es la primera consideración. Entonces, vamos a seguir hablando, vamos a seguir analizando, ancho de banda, test results, pero tengo 2 manos levantadas, ¿sí? Así que vamos a empezar a cumplir con esa promesa de que no se tienen que terminar las ideas para contestar las preguntas. Contame, Juan Acuña. Una de las manos ya se fue. Se arrepintió. Juan Acuña, ¿tenías alguna duda? No, perfecto, buenísimo. Recuerden, dentro de Optimix, abajo a la derecha tienen esto para levantar la mano. ¿Sí? Yo estoy atento si levantan la mano. Seguimos entonces. Tenemos los test results. ¿Sí? Acá tenemos básicamente 3 columnas. ¿Por qué 3 columnas cuando estamos viendo 6? Porque una la expresa en paquetes por segundo y la otra en megabits. ¿Sí? Entonces, no nos compliquemos tanto. Analicemos las cosas en megabits. El primer grupo de análisis es bridgeo, o sea, cuando el equipo se transforma como un switch. ¿Sí? Cuando el equipo transporta tráfico en capa 2, broadcast. Obviamente ahí vamos a tener tasas de transferencia superiores porque el equipo no tiene que pensar para gestionar el tráfico. Si tenemos reglas de filtro en los bridges, bueno, ahí sí va a consumir CPU, pero si el equipo está funcionando de forma libre, vamos a tener una tasa de transferencia enorme. Es la condición más simple de gestión de tráfico para el equipo. Pero tenemos 3 grupos: paquetes grandes, paquetes medianos y paquetes chicos. Normalmente una red va a estar transportando paquetes medianos, porque es lo más común en usuarios que acceden a Internet. En caso de que estemos hablando de una red de videovigilancia, puramente videovigilancia, bueno, podemos considerar tasas de transferencia con paquetes grandes. Y en caso de tener redes con telefonía, podemos considerar transferencias de paquetes chicos. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos controlar el tipo de tráfico que va a tener la red.
Entonces, la idea o la sugerencia es siempre posicionarnos en el peor escenario. Entonces, siempre vamos a analizar los paquetes chicos, que son los que más le cuesta transportar en grandes volúmenes al router. ¿Sí? Entonces, podemos considerar que este equipo de la X cuadrado tiene una capacidad de transporte, en el peor de los casos, cuando está ruteando con 25 reglas de filtrado, una capacidad de transferencia de 72 megabits. O sea que si vamos a plantear este equipo para gobernar una red de oficina que tiene un servicio de internet de 10 megabits, este equipo notablemente sobra. ¿Sí? Tiene una capacidad muy por encima de la necesidad. Si este es un servicio de internet que tiene un ancho de banda disponible de 100 megabits, bueno, podemos decir que este equipo va a estar un poquito restringido potencialmente. Obviamente, si analizamos las tasas de transferencia con paquetes medianos o paquetes grandes, la capacidad es notablemente mayor. Bueno, estos no son valores absolutos. ¿Sí? Estos son valores que nosotros podemos usar como criterio para de última comparar el AX cuadrado con otro equipo. Entonces, esa es un poco la finalidad de este análisis y lo que yo les propongo como criterio. En vez de marearnos con un universo de variables que la verdad que confunden, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero tiene Wi-Fi 6, pero tiene puertos de 10 gigabits, no tiene ningún puerto de 10 gigabits. ¿Qué capacidad tiene? Bueno, en materia de procesador podemos venir acá a los test results para analizar en términos prácticos y verificados cuál es la capacidad de transporte o en qué lugar de la jerarquía de equipos MikroTik va a estar este chiquitín AX cuadrado. ¿Sí? Después tenemos otros parámetros para considerar, porque obviamente este análisis es parcial. Vamos a ver en otros equipos que hay incluso test results para tráfico con IPsec. ¿Por qué? Porque hay equipos que traen encriptadores de IPsec por hardware. Entonces, la capacidad de transferencia de esos equipos en IPsec es relevante. En situaciones donde nosotros tenemos que competir contra Fortinet o contra Cisco, tener una predictibilidad de la capacidad de transporte de tráfico con IPsec, o sea, tráfico encriptado, nos permite plantear una posibilidad de gestión de tráfico muy superior con MikroTik como referencia y vamos a poder comparar equipos entre ellos. Ok, equipos que Jorge, sobresalen dentro del universo MikroTik, sí. Mauricio, se entrecortó recién, no sé si fue a mí o fue en general. me olvidé de poner mi ping. Ahí tengo mi ping. Recién lo que dije fue que vamos a usar como referencia el peor valor, ¿sí? El valor que tenemos abajo a la derecha en los test results. Y ese va a ser el parámetro representativo que nos va a permitir ubicar en toda la jerarquía de equipos a los que vayamos analizando, ¿sí? Para no perdernos entre tantos valores. Eso fue lo último que comenté. Entonces, empezamos con los equipos que sobresalen. Tenemos un chiquitín que se llama Hex. Vamos a ver, MikroTik está sacando equipos todo el tiempo, así que posiblemente mi lista ya tenga novedades. Vamos a ver entonces los equipos Ethernet, Ethernet routers. Bueno, este es un equipo muy especial, el CCR 2004. No lo van a encontrar seguido. Está bueno saber que existe. Este es un equipo que se posiciona adentro de una PC como una interfaz. Y adentro de la PC el equipo es capaz de entregarnos un acceso en una PC como una placa de red y ofrecernos un router OS. O sea que nos brinda adentro de una computadora un router que convive con la computadora. ¿Ok? Pero son independientes. El router es un router y la computadora es una computadora. O sea que desde la computadora me puedo conectar al router
y desde el router me puedo conectar a la computadora, pero están los dos adentro del mismo fierro, porque se instala como un Smart PCI adentro de una computadora. Es un equipo especial, les recomiendo que si les pica la curiosidad de esto que les acabo de contar, se vean los videos donde explica cómo opera y cómo funciona, ¿sí? Pero a grandes rasgos aparece como una interfaz adentro de tu root, de tu PC. La idea es que esa PC sea un Linux, ¿no? Y uno puede conectarse a esa interfaz y si le pone una IP a esa interfaz va a lograr entrar al router MikroTik que está corriendo adentro de esta placa. Bueno, después tenemos routers como el 5009, CCR 2004. Entonces, primera clasificación, los routers CCR, los routers multinúcleo. Y acá tenemos nuestro querido HEX. El HEX tiene básicamente 4 versiones. El HEX común con puertos de 10 gigabits, dual core, el HEX PoE que nos entrega PoE. Recuerden, cuando vemos estos puertos amarillos, quiere decir que estos puertos pueden entregar PoE. O sea que podemos usar este equipo para alimentar otros equipos. Recuerden que cuando hagamos eso, no podemos usar la fuente que viene de fábrica. La fuente que viene de fábrica tiene una capacidad para entregar corriente como para alimentar solamente a este chiquitín. Pero si yo le conecto más cosas a este chiquitín, el consumo de esas cosas no va a poder ser satisfecho por la fuente que viene de fábrica. Así que tenemos que ponerle a ese equipo una fuente de mayor capacidad, como si dijéramos una fuente de notebook. Antes de seguir, entonces, Pablo Sapir, contame, Pablo. Pregunta corta del router ese especial que comentaste. ¿El procesador que usa es el de la propia placa o Sí. usa el procesador de la máquina? No, usa el de la propia placa. Buenísimo. Libera a la PC del procesamiento. Buenísimo. Francisco, contame. Francisco, no escucho. Un Francisco levantó la mano en Optimix, ¿no? Son cosas que pasan. Sigamos. Entonces les decía, cuando ven estos equipitos con puertos amarillos, entregan PoE. Estos equipos tienen una reputación muy ingrata, porque muchas veces quieren alimentar equipos con la fuente que traen de fábrica, y obviamente no funciona. Entonces recuerden, tenemos que alimentar el equipo con una fuente de mayor corriente, o como se le dice vulgarmente, de mayor amperaje. ¿Sí? En la Facultad de Ingeniería me decían, no se dice amperaje, se dice corriente. Bueno, ok, de mayor corriente, para que pueda repartir esa corriente entre todos los dispositivos que alimentemos. Ok, después tenemos el Powerbox, que es similar al HEX PoE, pero apto para intemperie. Un equipo muy interesante. HEX PoE, este equipo tiene un poquito más de CPU y tiene puerto SFP. O sea que acá ya tenemos la posibilidad de conectar los equipos por fibra. Esto es muy interesante, es una combinación muy interesante porque nos permite desarrollar este tipo de arquitectura física. Este tipo de arquitectura física que yo les voy a mostrar a continuación es muy eficaz, es muy útil, en especial cuando tenemos torres que comparten con antenas de FM, por ejemplo. Las antenas de FM, al irradiar en el rango de los 100 MHz, suelen producir interferencia en los cables Ethernet de 100 megabits. Entonces, está bueno que esos equipos estén en altura. ¿Ven? Acá tenemos estos equipos. En este caso, no viene al caso, son el dibujito que se pone, ¿no? Pero está bueno poner estos equipos en altura, en la torre, y alimentar a los paneles con cables cortos. Alimentamos los paneles con cables cortos. Y el cable que conecta al switch en altura con el router de servicio es una fibra óptica. Entonces, de esa forma, la inducción de las radios FM no se mete en los cables largos. Vos no tenés un cable largo que va desde el router de servicio en la base de la torre hasta 30 metros de altura. El cable de 30 metros es una fibra óptica. Y arriba tenés cablecitos cortos que conectan al
router PoE con la sectorial. Entonces, un equipo muy interesante. Obviamente, en este caso quizás más interesante sería el Powerbox, ¿no? Porque el Powerbox es apto para intemperie. No recuerdo si el Powerbox tiene SFP. Creo que no. Disculpa, Jorge. Disculpado, Sí, pregunte. sí, sí. No, es que hay una pregunta en el chat cuando estaba haciendo alusión a los PoE del HEX PoE. Gracias. Dale. Gracias, muchas gracias. Traten de levantar la mano antes de hacer la pregunta porque si no se me escapa. Ángel dice, y lo malo es que no se puede degradar a versión 6. Muy buena observación, Ángel. Los routers que vienen de fábrica con versión 7 no se pueden bajar a versión 6. Muy buena observación. Brandon pregunta, ¿son PoEs pasivos y de qué voltaje? No, son PoE activos. El mismo puerto entrega datos y PoE, ¿sí? Entonces, vos alimentás el router con 24 volts y el router entrega esa misma tensión a la carga. Si vos alimentas el router con 12 volts, entrega esos 12 volts a la carga, no tiene capacidad de elevar la tensión, ¿sí? Así que en general en esos casos hay que alimentar con 24 volts. Entonces posiblemente los podríamos interpretar como PoE pasivos, ¿no? Porque si entregan la misma tensión, quiere decir que no tienen transformación interna. Así que bueno, sí, serían PoE pasivos. Discúlpame. Seguimos. Hex, equipo con muy buen CPU. Algo interesante que tienen los Hex, en especial el Hex S, es que si le pones un pendrive, lo mismo ocurre con el hub AC cuadrado, pero bueno, posiblemente ahora ya esté discontinuado. No me fijé si está discontinuado. Hub AC2. A ver, ¿está? Está disponible todavía, Jorge. Pero bueno. ¿Qué pasó acá? Buenísimo, es un mundo real, ¿sí? Acá también falla el Wi-Fi. ¿Estamos de vuelta? Me di cuenta, ¿eh? Así que no se preocupen, no estuve contando nada en su ausencia. ¿Estamos? ¿Me ves, Mauricio? ¿Bien, Francisco? Perfecto. Fuerte y claro, 5-5. Buenísimo, muchas gracias. Vi acá que no me aparecía el CCR, F5. Bueno, les decía, el hub AC cuadrado, al igual que muchos equipos que tienen puerto USB, o por ejemplo, de hecho el 1100 tiene una versión para eso, pueden correr el DUD, ¿sí? El DUD para MikroTik. Así que son equipos interesantes, le ponemos un pendrive y de esa forma podemos correr un DUD. Acá en esta oficina yo tengo un hub AC cuadrado, vamos a ver si el DUD está corriendo y se los puedo mostrar cómo se presenta. Esto es por acá. Acá, no. Este es el laboratorio del aula. Acá estamos. Este es un hub AC cuadrado. Si vamos a Files. Mira vos. No lo tengo corriendo el DUD acá. De hecho lo desinstalé, evidentemente. El DUD lo suelo correr con más tranquilidad. Ahí estamos. Files. Acá tenemos el DUD corriendo. Bueno, el DUD lo podemos correr en un hub AC cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Estoy siguiendo el ping a la 8.8, perfecto. Seguimos entonces. HEX-S. HEX-S también tiene encriptador IPsec por hardware y puerto SFP. Vamos a verlo. HEX-S.
S. Vamos a ver cómo se presentan los test results en este equipo. Test results. Fíjense, 48 megas. Entonces ya rápidamente podemos inferir que este equipo tiene menos potencia de procesamiento que el X que vimos hace un ratito. O AX era. Contame, Ernesto, veo tu mano levantada. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería, no sé si es posible, si podrías aclarar, por favor, qué es el DUD de MikroTik. A mí no me queda claro. Por favor. Nada es obvio, Ernesto. Muy oportuna tu pregunta. El DUD es el sistema de monitoreo que desarrolló MikroTik para que podamos monitorear nuestras redes, y es lo que ves cuando ves esto, ¿sí? Esta es la instalación de un servidor DUD al cual estoy accediendo con mi cliente DUD, ¿sí? Yo particularmente soy fanático de la versión para Windows del DUD, que se dejó de editar por parte de MikroTik en el 2011. Es el 4 Beta 3. ¿Sí? Está totalmente discontinuada esta versión, pero la pueden descargar de Optimix. Dentro de la sección descargas, en Optimix, perdón, material, acá pueden descargarse el DUD 4 Beta 3. ¿Por qué me gusta mucho el DUD 4 Beta 3? Bueno, particularmente porque entonces acá les muestro vistas del DUD 4 Beta 3 cuando se lo accede con un teléfono, por ejemplo. A ver si tengo alguna para mostrarles. Acá. Esta probablemente, sí, esta es vista de teléfono. ¿Sí? Este es un iPhone. Entonces, podemos ver tanto submapas como el interior de un nodo, y de esa forma monitorearlo. Fíjate que acá estamos viendo tráfico en las interfaces en tiempo real. ¿Sí? Esto vas a ver que ahora parpadea y va actualizándose. Esto es el DUD. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Jorge. Ahora sí está clarísimo. Buenísimo. El servidor DUD, ¿sí? Es el que se queda monitoreando la red. El cliente es el que vos tenés que instalar en tu computadora para poder verlo. Bueno, el servidor que monitorea la red puede correr adentro de un router, como por ejemplo de un HEX-S. Y de esa forma no tenés que tener una computadora encendida todo el día para monitorear tus redes, ¿sí? El día que querés ver, prendes tu computadora y con el cliente te conectás a ese router, y ese router es el que nunca se tiene que apagar. Pregunta de Francisco Javier Muñoz Lex. Contame, Francisco. Falsa alarma. Pregunta de Soledad García. Contame, Soledad. Hola, buenas tardes. Es que en la parte cuando hablabas sobre el DUT, se cortó y no dijiste por qué era que te gustaba. Gracias. No, gracias a vos. Si en algún momento se entrecorta un poquito, avísenme, yo repito las veces que haga falta. ¿Por qué me gusta el DUD 4 Beta 3 para Windows, que corre sobre Windows? Porque tiene vista web. Entonces puedes acceder con un teléfono, ponerle con un Android o con un iPhone, ¿sí? Cuando vos tenés el DUD sobre MikroTik, el DUD que corre para MikroTik hace cosa de 2 meses, así que también qué cosa. Disculpen, disculpen, está muy rebelde, pero esperó al webinar. Ahí estoy cerrando todo. Bueno. ¡Qué locura! ¡Ah! Buenísimo, ahí estamos de vuelta. Entonces, disculpen esas interrupciones, las vamos a quitar después del video para que no las sufran.
Les comentaba que el DUD para MikroTik también se dejó de editar, ¿sí? El DUD para MikroTik también está discontinuado, así que todo lo que usemos de DUD, de sistema de monitoreo, van a ser programas que no siguen actualizándose. Estamos entonces. ¿Resuelta la pregunta, Soledad? Sí, muchas gracias. No, a vos. HexS tiene DUD. Encriptación IPsec hardware. El HexS. Vamos a ver acá. El HexS. No, este es el AX cuadrado. HexS. Test results. Acá, ¿ven? Resultados de IPsec. O sea que nos da tasa de transferencia para paquetes más pequeños, que siempre es la de peor resultado, según los niveles de encriptación que usemos. ¿Cuántos túneles establezcamos? Esto también es muy interesante cuando hay que hacer pliegos de licitación, porque uno puede utilizar estos parámetros como especificación y de esa forma puede generar mayor control en las opciones de hardware que se utilicen en la propuesta técnica de las distintas empresas. Seguimos. 4011. Bueno, el 4011 era el primer equipo que tenía SFP+, ¿sí? A nivel costo, ¿no? El equipo más económico. Siempre que veamos SFP+, quiere decir que es un equipo con puerto de 10 gigabits. Entonces, cuando veamos S+ en algún lado, ¡pum! Quiere decir que ese equipo tiene puerto de 10 gigabits, lo cual nos habilita a tasas de transferencia superiores a 1 gigabit, ¿no? A ver, podríamos hacer tasas de transferencia superiores a 1 gigabit con equipos de 1 gigabit si hacemos bonding. Pero acá logramos tener 10 gigabits sin hacer link aggregation, sin hacer bonding. Una sola interfaz que tiene esa capacidad. Vamos a ver qué especificaciones tiene este equipo, el 5009. Que más allá de que tenga esa capacidad, hay que ver si tu proveedor lo tiene en stock, ¿no? Y te lo puede vender. Bueno, acá vemos que la capacidad de transporte ruteado, que es la situación más incómoda para un equipo, con paquetes chicos es de 414 megabits. O sea que en cualquier situación donde tengamos 100 o 200 megabits, este equipo va a andar muy bien. A veces en estos casos, acá es donde surge la pregunta. Está bien, Jorge, yo quiero mover 200 megabits, pero tengo 1000 usuarios. Y bueno, y ahí es donde la situación se torna difusa. Y por eso es tan valioso los grupos de exalumnos, los grupos de colegas. Y preguntarle, che, quiero poner un equipo para 1000 usuarios y tengo 200 megabits. ¿Qué equipo me conviene instalar? Y ahí surgen distintas opiniones. Y alguno te va a decir que con un 4011 es suficiente, otros que uses un 5009, otros que uses un CCR. ¿Sí? Pero no deja de ser interesante esta retroalimentación. Estoy viendo que más allá de las manos levantadas, hubieron más chats. Así que vamos a ver qué preguntaron. ¿Qué tal el DUD en CHR con Google Cloud? No probé, Miguel, el CHR en Google Cloud. Ten en cuenta que los CHRs, cuando vos los instalás, tienen capacidad de ancho de banda para 1 megabit. ¿Sí? Si vas a usar más de 1 megabit, tenés que instalarles una licencia. Pero, a ver, si el DUD no es un recurso que consuma mucho CPU, así que es totalmente factible. ¿Cuál es la contra que le veo a que uses el DUD en un CHR, en un router en la nube, en un Google Cloud? Que todas las cosas que monitoree ese DUD tienen que tener IP pública. Y si no tienen IP pública, desde ese router en la nube tendrías que marcar una VPN y todos los recursos que sean monitoreados desde la nube vas a tener que sumarle la latencia que te da Internet. Por eso normalmente es conveniente tener el DUD adentro de la red, ¿sí? Para que los reportes y los resultados no estén contaminados con las latencias que hay en Internet. Pero lo que te tiene interesante de instalarte un DUD en la nube de Google
es que nunca se va a pagar, ¿no? Entonces, para eso es interesante, es práctico. Ok, entonces, ya vamos analizando cómo evaluar el CPU. Tipos de conexiones, ¿sí? Analizamos puertos Ethernet que entregan PoE, puertos de fibra de 10 gigabits, los SFP más, ¿sí? Entonces, ya vamos considerando otras variables para elegir los equipos. Luego vienen otros conceptos como aplica con el RB1100. Una de las virtudes que yo le encuentro al RB1100 es que es uno de los equipos más económicos. Vamos a ir acá, RB1100. Uno de los equipos más económicos con doble fuente. ¿Mm? Entonces, esto es interesante, Gallery. ¿Ven? El equipo tiene la capacidad de conectarse con dos fuentes. Justo anteayer me preguntaban, che, Jorge, una de las fuentes está consumiendo mucha más corriente que la otra. ¿Cómo hago para balancearlas? Las fuentes no se balancean, ¿sí? Lo que se balancean son los proveedores de Internet. La fuente siempre es una la que está activa y la otra es la que está backup, ¿sí? Hasta que no desconectes una y conectes la otra, en principio las fuentes van a tener siempre consumos distintos. Siempre sigue encendido. Los 1100 son equipos muy económicos para tener doble fuente, ¿sí? Tener doble fuente es una gran virtud. Ahí tuvimos unas pérdidas de paquetes, no se preocupen, venía hablando de las dobles fuentes, que es una gran virtud en un equipo económico como el 1100, ¿sí? Ignacio Torres levanta la mano. Contame, Ignacio. Muy bien que usan la mano de Optimix. Espectacular. Hola, profe, mire, estaba viendo el WhatsApp y hay una persona Brandon, pregunta por la cola simple. Sí, ahí estoy viendo en el chat. Quería hacer la misma pregunta basado en lo mismo que preguntó Brandon. Dale, a ver, ahí Brandon dice, bueno, no es el WhatsApp, el chat del Zoom, perfecto. Dice, el 4011 soporta 25 qubits simples y puede transmitir 597 megabits al mismo tiempo. ¿Qué pasa si tengo un equipo con 300 qubits simples? El Wi-Fi me lo está haciendo a propósito, ¿eh? Disculpen, ahí hemos vuelto, perdón, disculpen, es un mundo real. Te decía, Brandon preguntaba qué pasa si tengo más colas, ¿sí? Bueno, vamos a tener una capacidad de transferencia menor. Acá les comparto una experiencia. Un router de servicio, un CCR 1036, con 1000 usuarios, ¿sí? Usuarios por HCP, o sea que no tienen encapsulamiento, muy buen rendimiento de tráfico. Se le siguieron agregando clientes a este CCR 1036. Y cuando llegamos a los 1600 usuarios, más o menos 1500 usuarios, redondeamos en 1500, habían usuarios GPON, ¿sí? Usuarios conectados por fibra. Cuando el usuario hacía speedtest.net, no lograba superar los 8 a 10 megabits. El speedtest de los usuarios no superaba los 10 megabits. Entonces tuvimos que empezar a bajar la cantidad de usuarios. Y actualmente llegamos a un punto de equilibrio de entre 800 y 1000 usuarios por cada 1036. 1036 que está moviendo 1,5 GB cada router de servicio, ¿sí? Son 6 actualmente. Entonces fíjense cómo un equipo tan poderoso como es un 1036, cuando le metes muchos usuarios y tiene que procesar muchas colas simples, a pesar de que los CCR, recuerden, los CCR son routers multinúcleo, ¿sí? Un 1036 tiene 36 núcleos, es una CPU con 36 núcleos adentro. Y las colas simples se pueden repartir entre núcleos. Entonces de esa forma logran muy buena eficiencia de procesamiento, ¿sí? A pesar de eso, cuando empezábamos a superar los 1200 usuarios, nos pasaba esto. Los speedtests de los usuarios no superaban los 8 o 10 megabits.
entonces la promesa de servicios de 50 megas no se cumplía. ¿Mm? ¿Te sirve esa respuesta, Brandon? Te guía respecto de cómo se establece un gris, ¿sí? Que lo dicta. Bien, Brandon. Sí, un CCR te va a dar mejor rendimiento que un 4011, claro. Sí, sí, sí. Igual, acuérdate, usa como parámetro de comparación relativa la capacidad de transporte. ¿Sí? La capacidad de transporte de los test results te da un parámetro de comparación relativo. ¿Sí? 4011 tienen una algoritmia de procesamiento distinta que los SR, ¿sí? Procesan el tráfico distinto. ¿Okay? Contame, Soledad, vi tu mano levantada. ¿O fue por la pérdida de paquetes? ¿Fue por la inestabilidad de No, la red? Ah, contame. no, fue por lo del CCR, que pregunté que si era mejor o daba mejor procesamiento, mejor rendimiento un CCR que un DB. Digo, un RB, perdón. Sí, 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 sí. Yo te diría que la jerarquía viene 2011, 3011, 4011 y a partir de ahí los SRs. Bueno, no, al mismo nivel que los 4011 estaría el 1100, que tienen, como siempre recuerdo, notaba José, tiene el mismo CPU, el 1100HX4 y el RB4011, y de ahí vienen los SRs, ¿sí? Así que si querés más procesamiento que un RB4011, tenés que pasar a un CCR, efectivamente. Muchas Ignacio gracias. pregunta, buenísimo. Ignacio pregunta, en vez de tener un CCR 1036, para más de 1000 usuarios no convendría un servidor router OS en vez de tener 3 o 4 CCR que mencionabas. Y lo que pasa es que las PCs tampoco tienen capacidad de procesamiento infinita, son vulnerables, vulnerables a fallas, entonces a veces se prefiere tener hardware, en especial cuando necesitas puertos de 10 gigabits, porque estás superando el gigabit de ancho de banda, entonces a veces tener PCs es traumático, es riesgoso. ¿Sí? Según qué hardware elijas, puedan ser comparables. ¿Mm? Ok, no hay más preguntas. Seguimos entonces. Doble fuente, otra de las virtudes para tener en cuenta. 3011 versus 1100. Acá tenemos una comparativa práctica de un colega que me compartió esta gráfica. Fíjense el consumo del CPU en un 1100 para 200, perdón, un 3011 para 200 clientes de PPPoE consumiendo 250 megas. Y cuando lo cambió por un 1100 HX4, fíjense cómo cambió el consumo de CPU. Promedio de 20%. Acá hay un tema también que muchas veces se plantea. Che, Jorge, ¿cuándo tengo que cambiar el router? ¿Sí? ¿Cuál es el consumo del CPU para que decir que un router deja de funcionar o estoy superando su capacidad? Bueno, este 1036 que yo les decía, que los speed test no superaban los 8 megas, no superaba el 20% de CPU. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema se da cuando empiezan a saturarse algunos de los procesadores. El consumo de CPU que nosotros vemos arriba a la derecha cuando entramos en un Winbox, vamos a ver uno de esos routers. ¿Sí? Este es uno de esos routers de los que les hablaba. Acá está. Este consumo de CPU es el consumo de CPU promedio. Si nosotros vamos a Tools Profile, acá podemos ver el estado de consumo de CPU del router. Si elegimos total, lo que vamos. Entonces, si acá vemos total, Tools Profile, total. Ahí está, me acabo de cambiar de red, vamos a ver si ahí logramos mejor estabilidad.
uno piensa que tiene todas las cosas bajo control, que preparó todo el webinar y el que te tortura es el Wi-Fi. Qué injusto. Tools Profile, les decía. Cuando en Tools Profile vamos a, elegimos acá Total, podemos ver qué proceso es el que está consumiendo CPU. Y acá vemos que el transporte de tráfico es lo que más CPU está consumiendo. Firewall y el control ancho de banda son los siguientes procesos que están consumiendo CPU. Y después los Winbox, la resolución de nombres. Ahora, si nosotros elegimos la opción All, lo que vamos a ver es el consumo de CPU por núcleo. Entonces acá yo ordeno por CPU, por consumo, y vemos que el CPU 14 es el que más consume, el CPU 10 es el que más consume. Bueno, vamos a interpretar que el router está brindando un comportamiento inestable o potencialmente problemático cuando vemos muchos núcleos al 100%. Fíjense que en este momento no estamos viendo ningún núcleo al 100%, todos fluctúan, pero ninguno se queda clavado en el 100%. Entonces esta es una de las lecturas que podemos ver. Ahora fíjense que a pesar de estos consumos que estamos viendo, el promedio, que es lo que aparece acá arriba, nunca supera el 16%, el 20%, digamos, por redondear. Tools Profile es la sección del Winbox donde se analiza el procesamiento o el estado de saturación de los procesadores. Debes tener saturado tu CPU, dice Miguel. Sí, un poco, tal cual. Por eso les decía que estos routers de servicio se han ido agrupando de a unos 800 usuarios. Acá tenemos en este momento navegando 600. Este router, el DHCP, está pensado para 650 usuarios, 673. Están casi todos conectados. Buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, dentro de la elección de routers también se plantea la elección de access points, ¿sí? Cuando tenemos que dar Wi-Fi. Quizás la variable más disruptiva es si tiene o no AC. A excepto esta novedad que ocurrió ayer o anteayer, que es el equipo ese que estábamos viendo recién, no lo tenía previsto, ¿sí? Ahora cuando me conecté me lo crucé y dije, uy, este no lo había visto, que es el AX, que ya tiene Wi-Fi 6. New products, all products, acá, AX cuadrado. Entonces, la diferencia fundamental va a ser esa. Siempre que hagan implementaciones Wi-Fi, tienen que prever que el equipo soporte AC, porque es el que más tasa de transferencia les va a brindar. Tengan en cuenta también, por un tema solamente informativo, para que estemos al tanto, el AC solamente funciona en 5 GHz. En 2.4 no podemos operar con AC. Otra cosa también a tener en cuenta cuando usemos Wi-Fi es que el dispositivo sea bibanda, que tenga una placa 2.4 y una en 5.8 para poder garantizar mayor cantidad de usuarios. Cada placa de un dispositivo Wi-Fi está pensada para conectar aproximadamente 50 usuarios. ¿Sí? Esa es la cantidad normal que tenemos que tener en cuenta, entre 50 y 80 usuarios máximo. Si el dispositivo es bibanda y opera en 2.4 y 5.8, podemos decir que este dispositivo puede conectar 140 usuarios, ¿sí? 70 usuarios en 5.8 y 70 usuarios en 2.4. Esa es una ecuación rápida que no es una ley universal, ¿sí? Pero les comento. En el caso de los enlaces, bueno, podemos plantear también enlaces con AC. Eso nos va a dar máxima tasa de transferencia.
Los access points, bueno, tenemos access point indoors y outdoor. Una particularidad que tienen los access point MikroTik, que no es fácil de encontrar en otras marcas. Vamos a ver dónde están los Wi-Fi. Wireless for Home and Office. Acá. Este equipito que vemos acá, los WAP, estos son indoor, WAP AC. ¿Qué particularidad tiene el WAP AC? También tienen el Black Edition, que es negro, ¿sí? El WAP AC es un access point sectorial. O sea, tiene dos bandas, pero no es omnidireccional, es sectorial. Y eso es muy poderoso porque nos permite incrementar la densidad de cobertura. Si nosotros, por ejemplo, queremos dar Wi-Fi en una zona con alta densidad, podemos poner un poste y poner un access point mirando para un lado, a más altura un access point mirando para otro access point y otro access point. Supongamos en el medio de una oficina. Lo vamos a dibujar más grande, así podemos tener más resolución. Entonces, en una oficina, si tuviésemos un punto central, una oficina o en un estadio o en un organismo de gobierno, podemos poner varios access points y podemos poner, por ejemplo, canal 1 y canal 1 y canal 6 y canal 6. Entonces, este access point va a radiar para un lado, este para el otro, este para el otro y este para el otro. ¿Sí? Esto nos permite incrementar la densidad de usuarios. Si nosotros tenemos access points omnidireccionales, podemos poner un access point en canal 1, otro en canal 6 y ya está. Y otro en canal 12, bueno, 11. Pero fíjense que de esta forma tenemos mayor capacidad de densidad. MikroTik nos ofrece access points sectoriales. Muy interesante en el Wi-Fi de oficina. Dentro de los enlaces inalámbricos también tenemos los enlaces en 60 GHz. Estos son equipos muy interesantes porque nos permiten tasas de transferencia inalámbrica en enlaces punto a punto fundamentalmente de 1 gigabit. Estos son equipos muy interesantes, en especial porque son súper económicos. Mirá, acá. El equipo cuesta $130, 150 por punta. ¿Sí? Y podés hacer un enlace de 1 gigabit. Está bien, no son para largas distancias. Y cuanto mayor sea la distancia, mayor va a ser su inestabilidad ante la presencia de interferencias en la línea de vista, como ser lluvia. Pero no deja de ser un equipo muy poderoso, en especial cuando tengo que hacer un enlace, qué sé yo, de 500 metros, 800 metros, 1 kilómetro. Estos equipos me permiten transportar gigabits a precios triviales. Y los 60 GHz son zonas de baja interferencia. Y no solamente son zonas de baja interferencia, digamos mejor nula interferencia, sino que para que un dispositivo de 60 GHz sea interferido, el dispositivo que lo quiere interferir tiene que estar perfectamente alineado. Si yo tengo dos equipos que están a distinta altura, ya no se van a interferir porque el 60 GHz es una frecuencia tan alta que es extremadamente direccional. ¿Sí? No se expande como una radiación en 2.4. Entonces podemos establecer muchísimos enlaces en 60 GHz en una misma torre, por ejemplo, y lograr vínculos con transferencias de gigabit a precios ridículos. ¿Okay? Muy interesante los equipos en 60 GHz. Después, cuando MikroTik fue cada vez resolviendo lo mejor el asunto de los 60 GHz, sacó estos equipitos, ¿sí? Que ya tienen antenas parabólicas, lo cual les permite lograr mejores niveles de señal, ¿sí? O más distancia o mayor robustez en el enlace cuando hay agresiones como es la lluvia. Ok, equipos en 60 GHz, ténganlos en cuenta. Contame, Mauricio.
¿Tenés experiencia de un máximo que se haya llegado con 60 MHz estable? Yo y colegas, la distancia máxima está en los 2 kilómetros. Y dicen las malas lenguas que se han podido establecer enlaces de 8 kilómetros. No escuché nadie que se atreva a decir que hizo más distancia que 8 kilómetros. De todas formas, justo ayer, creo que con Pablo, en uno de los grupos de exalumnos, se hablaba sobre eso y se decía que alguien había logrado un enlace de 5 kilómetros, pero tenía muchos cortes. ¿Mm? No más que en el Zoom de hoy. Pero tenía muchos cortes. Así que dice, téngalo en cuenta, porque está bien, se puede hacer el enlace, pero te deja a pie periódicamente. Así que cuanto más cercano, más confiable. Bien, Mauricio. Gracias. De nada. Ahora se porta bien este Wi-Fi, ¿eh? Resumen, entonces. Bueno, acá les hice una planilla de resumen. No está del todo completa, pero es un concepto que puede llegar a ser útil. Cantidad de puertos Ethernet, ¿sí? Los SR 1009, 1016, 1036, 1072. Cantidad de puertos SFP, cantidad de puertos SFP+. El 1036 que estoy mencionando ahí, hay un 1036 que tiene puertos SFP+, y otro 1036 que no tiene puertos SFP+, entonces tengan en cuenta que estamos hablando en este caso del 1036 que no tiene puertos SFP+. MikroTik también nos permite comparar equipos. Esto no está en el apunte, se los comento ahora. Entonces, por ejemplo, yo voy a routers, router board, no. Acá, Ethernet routers. Y quiero comparar, supongamos, el HexPoe. ¿Ven acá la balancita? ¿Ven? Pongo compare, toco ahí la balancita y lo comparo con este otro y toco la balancita. ¿Ven? ¿Llegan a ver acá la balancita esta que tengo acá? Entonces, cuando vos tocas esa balancita, en los dos equipos, te aparecen acá para compararlos. Entonces apretás compare y MikroTik te hace una tablita con los dos equipos. Es espectacular, ¿no? Entonces acá podemos ver la cantidad de puertos 10-100. Ah, mira, el HexS tiene puertos de giga y el HexPoe tiene puertos 10-100. ¡Qué buen dato! Cantidad de núcleos. Mira, el HexS tiene 2 núcleos. El HexPoe Lite tiene 1. ¡Epa! La velocidad del procesador. Espectacular. Esta herramienta es decisiva cuando tenemos que evaluar parámetros abstractos. Este tiene micro CD para poder poner una memoria, por ejemplo, si quiero correr un DUD. Rango de tensión de alimentación. Mira vos, el HexS puede recibir hasta 57 volts. PoE pasivo. Ah, justo lo que preguntó el compañero. Efectivamente era pasivo, ¿sí? Yo te dije activo al principio, error mío. ¿Cuáles son los puertos que entregan PoE? Ah, mira, el HexS tiene un puerto que entrega PoE, el Ethernet 5. O sea que al menos un puerto entrega PoE en el HexS. Está bueno para conectarlo a un access point. Y lo usás como alimentador de un access point. Bueno, ¿sí? La balancita. Ténganla en cuenta. Muy interesante cuando quiero comparar dos equipos. Y terminamos. A ver, mira vos, ahí José comparte el Cube 60 Pro AC. Muy interesante. Dice que... No sé Pero cuál es. Miguel, ¿cómo te podés hablar de esas cosas acá, Miguel? Ponte las pilas. Sí, los equipos
Ubiquiti tienen capacidad para más distancia en gigabit, pero bueno, son otros precios. Los de 60 gigabits, 60 GHz de MikroTik son equipos extremadamente económicos, ¿no? Perdón, José, ¿querías comentar algo? Antena sectorial a 60 GHz es la que compartí. Wow, muy interesante. O sea que ya no estamos obligados al punto a punto, podemos hacer No, ya punto hay a una sectorial. multipunto. Así es. Muy buen dato, José. Muchas gracias. Mirá, punto a multipunto en 60 GHz, velocidades de 1 gigabit. Espectacular. Muchas gracias, José. Soledad levantó la mano. Contame, Soledad. Muy bien, Miguel, muy bien tu remate. Pero me quedo con MikroTik. Muy bien. Acá Soledad pregunta, ¿qué porcentaje debe superar el CPU para determinar que está sobresaturado? Bueno, normalmente a partir de yo te diría que 70% ya tenés que considerar el cambio. Si te estás acercando, podés hacer el cambio antes. Recordemos que siempre el espíritu de la gestión de cambio en routers MikroTik es yo saco el router de producción, pero antes lo reemplazo por otra cosa y el equipo que saqué, después me lo llevo para otro lado. ¿Sí? No es que lo tengo que tirar al tacho. Entonces lo seguimos reutilizando. Así que normalmente tratemos de no superar el 70%. Alguien dirá, yo tengo un equipo que está saturando en 100% todos los días. Bueno, fenómeno, quiere decir que estás haciendo rendir tu dinero. Felicitaciones. Miguel pregunta, respecto del uso del CCR, ¿es mejor que conectar clientes por DHCP o por PPPoE? Siempre que vos encapsules, como es el PPPoE, vas a deteriorar el rendimiento, pero vas a estar agregando una capa adicional de seguridad. Así que vos tenés que hacer tu evaluación. ¿Sí? Si querés maximizar tu seguridad porque no sabes cómo trabajan tus instaladores, porque no sabes qué equipos van a poner en la red, bueno, usa PPPoE. Si tenés una instalación prolija, con una red de transporte totalmente aislada de los usuarios, nadie puede acceder a tu red de transporte, operás todos tus equipos clientes en modo router, bueno, puedes usar DHCP y vas a saber que vas a estar maximizando tu rendimiento, vas a minimizar el consumo de CPU en tus equipos y vas a lograr máximas tasas de transferencia, mínimas pérdidas de paquetes, mínimo consumo de CPU, vas a estar operando una red a máximo rendimiento. DHCP es máximo rendimiento, PPPoE es máxima seguridad. ¿Ok? DHCP es un protocolo vulnerable, así que hay que trabajarlo con mucha rigurosidad. Bueno, y hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Estamos en el grupo, así que cualquier duda la pueden compartir. Recuerden, es muy nutritivo la retroalimentación con colegas. Cuenten con José en la evaluación de qué equipos hay cuando estamos en México, en Guatemala, la posibilidad de contar con un aliado, proveedor como es MikroTik México, que no solamente mueve cajas, sino que mueve conocimiento, ¿sí? Nos trae los entrenamientos oficiales MikroTik a toda Latinoamérica. Entonces, contar con un proveedor de hardware que tiene ese nivel de conocimiento y experiencia y usa los equipos que comercializa es una ventaja total. Ahí Brandon pregunta, ¿un 3011 puede soportar una transferencia de datos de 1 gigabit simétrico y administración de queues simples para 300 usuarios? No, así te lo digo, ya, automático. De hecho, fíjate en el procesamiento de los test results. ¿Sí? Si vemos acá el 3011, a ver, Home 3011, test results, 100 megas, supongamos en el mejor de los casos, ¿sí? El doble. Yo tuve una experiencia con el 3011 con un cliente dedicado ruteado y en los 300 megabits
ya empezaba a saturar, ¿sí? El 3011 para un solo cliente, ¿eh? Y 5 las velocidades, ruteando. En 300 megabits ya se me moría el 3011. Así que yo te diría que para esas especificaciones que planteas, que eran 1 giga y 300 usuarios, 1 giga y 300 usuarios, yo te diría que no bajes de un 4011 o mejor un 1016, un CCR. ¿Sí? Yo te diría que no bajes de CCR. Para 1 gigabit y 300 usuarios. ¿Solo lo ocupará para recibir el servicio simétrico? ¿Funcionaría? Ruteando lo veo difícil. Capaz que sí. Ah, y me olvidé de comentar algo. Pero bueno, en definitiva, la respuesta, Brandon, es no. Yo te diría que para 1 gigabit, 300 usuarios, pensá en CCR. Algún CCR. Antes de la pregunta de Soledad, hay una nueva generación de equipos, compañeros, que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es una cosa muy seria la que está desarrollando MikroTik con la versión 7 y tenemos que estar atentos a ver cómo evoluciona. ¿Qué es esto? Ethernet Layer 3. MikroTik está empezando a brindarnos la posibilidad de hacer ruteo por hardware. Entonces, la capacidad de transferencia, si no utilizamos configuraciones que activen el router OS, o sea, si no tenemos reglas de firewall, si no hacemos enmascaramiento, la capacidad de transferencia crece de forma drástica. No, este no es. Vamos a ver. Layer 3. Vamos a ver. ¿Dónde hay un equipo de los que acá? CCR 2216. Puertos de 40 gigabit, los 2X. No, 2XQ. Ethernet fibra acá. Puertos de 25 gigabits y de 100 gigabits. Ya empezamos a tener capacidades de 100 gigabits. También tenemos switches, los Q son con puertos de 40 gigabits. Pero lo interesante acá es la capacidad de este equipo de brindarnos esto, ¿ven? Ruteo por hardware, sin usar el router OS. Por ejemplo, mediante rutas estáticas. En este caso, el equipo tiene una capacidad de transporte de 200 gigabits. Bueno, paquetes chicos, 150 gigabits. 150 gigabits. Hay que pensarlo el número. 150, 45 gigabits. O sea, un 1072 tiene 8 puertos de 10 gigabits. O sea que puede transportar de forma ruteada un máximo de 40 gigabits, porque sus puertos, si vos tenés 4 puertos para la LAN y 4 puertos para la WAN, haciendo un bonding de esos 4 puertos, lográs 40 gigabits. Este equipo mueve 145 gigabits. Es una monstruosidad. Y estamos hablando de ruteo, no bridgeo, no switch, no capa 2. Rutea 145 gigabits. Pero no puedo hacer reglas de firewall, no puedo hacer controles de ancho de banda, ¿sí? No puedo hacer nada que active el router OS. Esto es ruteo por hardware. Entonces, MikroTik nos está abriendo las puertas a la posibilidad de hacer transporte en capa 3 a velocidades totalmente superiores a las que estamos acostumbrados. ¿Sí? Prepárense porque ahora sí MikroTik está atacando el mercado carrier. Estas ya son especificaciones
que rivalizan con Huawei, con Cisco, con los equipos de, digámoslo así, alta gama. Pero en un hardware de, a ver cuánto cuesta esto. ¿Cuánto cuesta en Letonia, no? No, $2.800. Nada. ¿Sí? Nada. Obviamente va a fluctuar, en algunos lugares estará a la venta a 3.500, en otros estará a 2.500, pero no deja de ser un equipo por debajo de los $4.000. Atentos, atentos. Contame, Soledad, ahora sí, Soledad, no quería olvidarme de comentar esto, ¿sí? Que es muy trascendental en el paradigma global de equipos y de anchos de banda. ¿Cuál era tu pregunta? Oh, muchas gracias. No, es una cosa que está tremendo este router, que no creo que lo vaya a utilizar. Pero bueno. Era por la respuesta de Brandon, lo que te había preguntado sobre que si un RB3011 podría soportar el giga, y quería dar mi experiencia si le servía a él, de que yo tengo un 3011, tengo un dedicado de 200 megas y tengo 200 usuarios, y mi CPU ahorita estaba en 61. De hecho, por eso te preguntaba sobre en qué momento yo veo que ya está de más sobresaturado. Pero no me sabía el que me mencionaste de entrar a Tools y de Profiles. Y en mi CPU, CPU1 y CPU0 ya llega casi a los 70. Y nada más se queda en el CPU 70. Entonces, creo que ya me está quedando corto. Sí, igual la capacidad de distribución de tareas y la forma en la que procesan las tareas, los RB, es distinta que la forma en la que lo procesan los CCRs. Los CCR son routers multinúcleo y tienen otra habilidad de distribución de tareas, mientras que los equipos como el 1100, el 4011 o el 3011 tienen otro tipo de CPU, que ahora no me acuerdo el nombre, así que pero bueno, es excelente tu antecedente, Soledad, porque más allá de la teoría, saber que un colega está moviendo, ¿cuánto me dijiste? 200 megas y 200 usuarios. Sí, con todos mis equipos están en modo router. No quise, los tenía en modo puente, pero era mucho problema. La verdad, tuve muchísimos problemas, entonces los moví a modo puente, y tengo Qs simples, también igual, Muy bien, 200. muy bien. Pero sí. 200 colas simples. Sí, bueno, tengo una madre. Entonces, una vez habías comentado sobre eso de las Qs madres, entonces no sé exactamente si lo estoy haciendo bien, pero bueno, ahí voy. No. Los árboles en los routers que no son CCR son aplicables y está bien que los uses, ¿sí? Los árboles, digamos que no se aprovechan en los CCRs, porque un árbol es procesado por un solo núcleo. En cambio, en los equipos como los 4011, los 1100 o los 3011, que tienen otro tipo de procesador, otro tipo de CPU, los árboles tienen otra eficacia, ¿sí? Así que en ese caso está bien que uses árboles, no es contraproducente. Pero lo que está más padre es que hayas contado esa experiencia, ¿sí? 200 megas, 200 usuarios, 60% de CPU, es un buen parámetro como para que el colega que quiere mover un giga no piense en 3011. Así que excelente, gracias por compartir, Sole. Gracias, muchas gracias. Jorge Cercado levantó la mano en Optimix. Contame, tocayo. No hay micrófono, no hay chat. A ver, si no escriben en el chat. Ok, ¿ahí me escucha? Ahora te escucho. Sí, Ok. 100%. Bacán. Tengo un CCR 1036 con 500 usuarios que está más o menos moviendo un giga, más de un giga, un poco más. Y ahora en los núcleos veo que tiene solamente un CPU que está en 88% y todos los demás tiene alrededor de un 20%. Entonces, ¿qué está pasando, digamos, con ese núcleo, ¿no? Que se queda en 88%? Solo uno. ¿Pero es siempre el mismo núcleo que está en el 88? No, va saltando. Va Ah, saltando, sí.
No te Gracias. preocupes, forma parte del procesamiento. Está bien, evidentemente tu equipo está trabajando bien. El Ah, promedio, arriba a la derecha, ¿cuánto te tira? 5%. Está trabajando muy bien. Está Ah, perfecto. ok, gracias. Excelente. A vos. Contame, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Excelente, se te escucha. Muy bien. Perfecto, buenas noches. Quería hacer una consulta porque yo tengo un RB2011 conectado un CRS 106 por fibra Ujú. óptica, por SFP, y yo lo había comprado justamente y hice la conexión por fibra por los anchos de banda, ¿no? Y lamentablemente no puedo lograr la velocidad a 8.6 megabits por segundo. Lo que pasa es que Y el 2011 es un equipo desastroso en CPU. Tiene muy poquito procesador. entiendo. Es un desastre. Entonces, cuando vos quieras rutear, Evidentemente, sí, evidentemente es por la CPU, aunque igual la CPU no, me dice que está relajado, no labura mucho. claro, lo que pasa es que no da ni a tiempo a contabilizar la CPU de tan lento que es. Ok, bárbaro. El 2011, mirá, vamos a ver acá en los test results. Vas a ver, el 2011 es un desastre. Es uno de los equipos más lentos. Es lindo y aparte es rojo, lo cual va a ser muy divertido. Pero mirá, 31 megas, el último parámetro. Por debajo de todo lo que vimos hoy. ¿Sí? El que tengo es uno negro, es el RB, no, perdón, un UIAS. Sí, cambia en que uno tiene USB, el otro tiene no sé qué cosa, pero en el procesador son todos iguales. 600 MHz Ok. y el mismo procesador. Y sí, el 2011 es un equipo desastroso. El 3011 le saca 10 vueltas al 2011. Ok, Así o que sea, yo creo que por ahí. el cuello de botella entonces está en el RB 2011. Sí, Bárbaro, sí. gracias. Igual estuvo muy buena tu intervención porque me permitiste aclarar, yo me había olvidado de aclarar, que los CRS, ¿sí? Siempre que vean CRS, recuerden, los CRS son switches, ¿sí? Cloud Router Switch. Los CRS, a pesar de que tienen router OS, no están pensados para rutear. Así que si los hacen hacer masquerade, si les ponen reglas de firewall, si los hacen rutear, el rendimiento se va a pique. ¿Mm? Y otra Perfecto. cosa, aprovechando, este equipito CRS 305, ¿sí? Anoten este equipo. Este equipo es un monstruo. Es fabuloso. Es un equipo que tiene 4 puertos de 10 gigabits y cuesta $150. Es muy lindo, es todo de aluminio. Es un switch, recuerden, no rutea. Pero tiene una capacidad de transporte brutal. Con esos 4 puertos de 10 gigabits podés hacer maravillas. ¿Mm? Así que ténganlo en cuenta. Un equipo muy robusto eléctricamente. Es impecable. Bueno, ok, cortamos acá, ¿sí? Porque fíjense, esto es para seguir charlando y charlando y qué situación y qué ancho de banda. ¿Ves? Ahí ya empiezan a preguntar, ¿qué es mejor, SimpleQueues o Qtree? Bueno, recuerden, el 7 de septiembre empieza la cuarta edición 2022 de los entrenamientos oficiales MikroTik Online. Empezamos con el MTCNA, después viene calidad de servicio, Traffic Control. Paralelamente al Traffic Control se dicta el avanzado de seguridad, que los pueden tomar juntos, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes, Traffic Control, martes y jueves, seguridad. El seguridad se extiende una semana más, 3 semanas. Y después viene el MTCR, el Routing Engineer. Aquellos exalumnos que están en este grupo, en este Zoom en este momento, recuerden también que el martes 6 empieza el entrenamiento MTC-INE, ¿sí? El Internet Working Engineer. Esto no termina acá. Sigue el grupo, seguimos en comunicación. La semana que viene va a haber otro webinar el jueves sobre redes, sobre fibras ópticas y GPON, ¿sí? Vamos a charlar un poquito del universo de opciones de fibras ópticas que nos da MikroTik. Vamos a charlar un poco conceptualmente qué es GPON, ¿sí? Cómo funciona.
Así que cualquier duda que tengan, ya vayan pasándome por privado. Che, Jorge, si vas a hablar de fibra, comentá tal cosa, explicá tal otra. Yo sabés que tengo esta duda. Así lo juntamos en el apunte y lo desarrollamos en la clase. Podría preguntar sobre esos cursos, dónde preguntar, cómo acceder a los cursos. Bueno, vayan a optimixnetworks.com/preguntas. ¿Sí? Ahí en optimix.com/preguntas tienen todas las preguntas frecuentes sobre los cursos. Si no, me mandan un WhatsApp privado y me preguntan. Los colegas de México y de Guatemala lo tienen a José, que nos estuvo acompañándonos en toda esta charla. Lo tienen en los grupos. Y él también los puede guiar. Pueden ir a la página de microtik-mexico.com.mx, donde están todos los precios y formas de pago para México. Ah, muy bien, gracias José, ahí lo compartió en pantalla en el chat. Buenísimo. Y solamente voy a habilitar a una persona muy importante. Soledad levantó la mano, ¿sí? Tenemos que hacer honor a nuestra compañera que se la aguanta, que tiene su red. Así que, Sole, levantaste la mano. Oh, no, solamente sobre los cursos, pero ya. Me acabas de decir que yo soy de México, entonces yo puedo dirigirme directamente con el señor José, ¿dijiste? Perdón, correcto, disculpa. Tal cual, así es. Ok, no, nada más era eso. Y muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Perfecto. Arturo, contame. Arturo es nuestro aliado en Bolivia, así que aquellos colegas de Bolivia o Perú pivotean con Arturo, ¿sí? Él los va a guiar para cualquier tema administrativo o comercial. ¿Querés preguntar algo, Arturo? No, solamente agradecer la participación de todos, ¿no? Realmente es algo que emociona que la comunidad Optimix en Latinoamérica vaya creciendo. Bueno. Estamos disponibles para justamente colaborar a todos los colegas en Bolivia y Perú que tengan alguna duda, consulta. Estamos dirigiéndonos mediante la página, ¿no?, de Optimix. Eso, Jorge. Buenísimo. Gracias, Arturo. Bueno, ahora sí, me regalan sus sonrisas, sus dientes de propaganda dentífrico. Vamos. Saludo final. Excelente. Bueno, muchas gracias Soledad, muchas gracias Francisco, siempre ahí presente, Pablito, José, Gracias. Muchas gracias José. Gracias a ti por invitarme. Tenía mucho tiempo que no me conectaba a un webinar y de verdad que bueno y que educativos son tus webinars. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo, estamos en contacto, nos vemos, hasta la próxima.